Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo están? Estamos a full. Están a full, me parece muy bien. No, no podían entrar ustedes tampoco porque recién me admiten a mí. Sí, terrible, pero están todas las comunicaciones mal. Bueno, seguiremos entonces, seguiremos. Chicos, les hago una pregunta. ¿Alguno de acá es recursante de la materia? Nadia, ¿sos recursante? ¿Alguien más? Sí, pero con Ferrero, profe. Con Ferrero habías cursado, con el doctor Sí. Ferrero. Yo Em, también, Valentina también. y con Ferrero. Bien. Y les hago una consulta. ¿Qué les parece el tema de yo también, Marina, con Sansi? Les hago una consulta. Las clases virtuales, ¿ustedes cursaron el cuatrimestre pasado todo también virtual o presencial? ¿En algún momento cursaron ustedes? No, todo virtual, profe. Todo virtual, claro, porque el año Virtual. pasado también fue todo virtual. No, les iba a preguntar cómo estaban con las clases virtuales, pero no pueden comparar con las clases presenciales, eso es lo que pasa. Les quería consultar su opinión, eso era. Buen día, Euge. No sé qué No, profe. preguntaste, recién entro, no me podía conectar. Soy Nora, pero estoy con la colmija, por eso te aparece más Ah, lejos. ¿cómo andás, Nora? No, lo que les consultaba era si había gente recursante que hubiese en realidad cursado de manera presencial para ver qué les parecía las clases virtuales, como para poder comparar. Pero bueno, no sé si hay alguno acá que haya cursado presencialmente, como para que me pueda comentar qué les parece las clases virtuales. No, tuvimos una sola clase nosotros el año pasado y empezó Claro, la pandemia. empezó la pandemia, tal cual. Bueno, bueno, entonces arrancamos con las clases. Gracias, no sabía qué era. No, por favor. Arrancamos entonces. Acá nos habíamos quedado en esta parte nosotros con firma de los instrumentos en blanco. Vamos a terminar rápidamente con todos los instrumentos privados para poder pasar a fraude, que en realidad es el tema que nos ocupa hoy, ¿no? La unidad 28 vamos a ver hoy. Vamos a terminar con la 24. Entonces, ustedes vieron que los instrumentos. Esperen que lo voy a agrandar. A ver, ahí. Ahí está. Bien. Bien, ustedes vieron que por lo general, digamos, los instrumentos privados lo que se hace es primero redactar ese instrumento, llenarlo de contenido y después se firma, justamente para que el que lo firma pueda leer antes de firmar lo que va a firmar. Bien, pero digamos que por este principio de libertad de formas que ya hemos visto, no está prohibido que primero se firme el instrumento y que después se llene de contenido ese instrumento, ¿sí? A esto justamente es a lo que se llama firma en blanco, o sea, digamos, a firmar un documento sin que esté lleno de contenido. También se lo llama firma, o instrumentos, mejor dicho, instrumentos parcialmente firmados en blanco, los que se hacen dejando, ¿vieron los espacios vacíos para que después los llene otra persona? Bien, y, y uno lo firma, digamos, de esa manera, ¿no? Con esos espacios vacíos, para que después otra persona llene de contenido esos espacios que yo dejo. Eso se lo llama instrumentos parcialmente firmados en blanco. Pero lo que no va a ser nunca un instrumento con firma en blanco es cuando se da el caso en que se llena el espacio vacío que queda entre el final del texto del documento y la firma, ¿bien? Si uno llena ese espacio que queda entre ambas cosas, eso no sería un documento con firma en blanco, sino que sería un documento adulterado en última instancia. Ahora, ¿hasta cuándo yo puedo llenar ese instrumento en blanco, bien? Ese instrumento con firma en blanco. Bueno, como en realidad la firma en blanco se considera, digamos, como su naturaleza jurídica se considera como una suerte de mandato tácito, van a regir la mayoría de las reglas del mandato. Y justamente el mandato se extingue con la muerte o la incapacidad del mandatario o del mandante, ¿bien? O cuando se le revoca también el mandato al mandatario. Pero entonces, ¿hasta cuándo se podría llenar ese instrumento? Justamente hasta antes que ocurra cualquiera de estos dos supuestos. Bien, o sea, hasta antes de la muerte o la incapacidad del mandatario o del mandante, o en su caso hasta antes, sería hasta antes de la revocación del mandato.
Bien, eso serían... Euge, Sí. un ejemplo un ejemplo de firma de documento en blanco que se extingue con la muerte del mandante sería un 08. Un 08, ¿me hablas de lo que sería del auto? Formulario de transferencias de auto, sí. Sí, podría ser eso. Sería cualquier documento en blanco que esté firmado en blanco, o sea, cualquier documento que esté firmado en blanco, sí. Pero, o sea, me tendrías que contextualizar un poquito más el ejemplo, pero porque ahora vamos a ir viendo, porque en realidad uno cuando entrega un documento en blanco, lo que hace es darle instrucciones a este mandatario, ¿no es cierto?, del contenido que tiene que tener este instrumento. Porque ahora vamos a ver qué pasa, Bien, justamente bien. lo que sí ahora es qué pasa si se llena con abuso de confianza ese instrumento. Bien, o sea, este sería el caso en que la persona que tiene ese instrumento, el tenedor de este instrumento con firma en blanco, lo llena, digamos, con un contenido distinto al que le indicó el mandante o el firmante, ¿no?, de este instrumento en blanco. Y en estos casos, ¿qué va a pasar? Va a operar el artículo 315 del Código, que para estos casos habilita al firmante a poder impugnar el contenido de ese instrumento privado que él firmó en blanco. Bien, cuando el instrumento se llena con un contenido distinto al que él indicó, ¿bien? O sea, que en estos casos se van a tener que acreditar dos cosas. Uno, que el instrumento fue firmado en blanco, por supuesto, y dos, que se llenó con un contenido distinto al que indicó el firmante. Y estos dos hechos, digamos, se pueden probar por cualquier medio de prueba, excepto por lo que sería la prueba testimonial, dice el artículo, salvo que exista un principio de prueba por escrito, bien, de esta situación de violación de este mandato, ¿no es cierto? Qué sé yo, no sé, que yo le haya dado al mandante indicaciones, al mandatario, perdón, indicaciones por escrito de lo que tiene que hacer, y esas indicaciones las redactó mi secretaria, y entonces también tenemos un testigo de que yo le entregué a mi mandatario un texto con puntos que sí o sí que tenían que estar en ese instrumento firmado en blanco, por ejemplo. Bien. Y ahora, a ver si puse otra. ¿Qué pasa cuando, a raíz de esa confianza, no, primero vamos a pasar a esto, me estaba olvidando de algo. ¿Qué pasa cuando a raíz de ese abuso de confianza se perjudica, digamos, a un tercero de buena fe? Bien. Acá hay que tener en cuenta que en este supuesto, este tercero de buena fe, bien, adquiere un derecho a raíz de un documento que está firmado en blanco, que es perfectamente válido, bien, porque en realidad él es ajeno a las directivas que el mandante le haya dado a su mandatario, bien. O sea, el tercero que adquirente, digamos, de un derecho a raíz de este instrumento, adquiere un derecho de manera legal, con una firma que es plenamente válida porque es de la persona que firma el documento en blanco. Por eso es que este tercero de buena fe, o a mejor dicho, tercero de buena fe, no se le va a poder oponer que el mandatario o este tenedor del instrumento, o sea, el que tenía que llenar este instrumento, se excedió en el contenido, se extralimitó o tergiversó el contenido de ese instrumento, las instrucciones que le había dado ese firmante. Bien, o sea, si el que adquiere un derecho a raíz de este instrumento firmado en blanco es un tercero de buena fe, el firmante en blanco no le va a poder oponer el contenido, mejor dicho, de ese instrumento fue falseado, ¿bien? Porque esta persona desconocía totalmente esta situación, ¿bien? Y es un tercero de buena fe que adquiere algo a raíz de este instrumento firmado en blanco. Aparte, recuerden siempre que la buena fe se presume siempre, y el que invoque que existió o que existe una mala fe va a tener que probar que eso es así. Bien, o sea que en este caso el firmante tendría que probar que el tercero es de mala fe, el que adquiere. Bien, ahora sí, ¿qué pasa cuando el documento es robado de las manos del tenedor, es sustraído de alguna manera, se lo roban, o qué pasa si lo pierde, bien, este tenedor, el que guarda este instrumento? Bien, acá también vamos a tener que ver si el que adquiere un derecho a raíz de este instrumento firmado en blanco es un tercero de buena fe a título oneroso. O sea, vamos a tener que ver acá si hay
está involucrado un tercero de buena fe a título oneroso. Bien, porque en el caso de que exista un tercero de buena fe que adquiere un derecho o derechos a título oneroso a raíz de este instrumento firmado en blanco, que contrató justamente con esta persona que robó el instrumento, bien, este instrumento firmado, este instrumento privado firmado en blanco, este tercero de buena fe quedaría a salvo también de cualquier tipo de impugnación que le pudiera hacer el que firmó el instrumento en blanco, ¿no es cierto? O sea, el firmante no le va a poder oponer tampoco ningún tipo de acción o no le va a poder oponer el contenido de ese instrumento al que firmó, adquirió un derecho a título oneroso a raíz de este documento firmado en blanco que fue robado, que fue sustraído, independientemente de que el firmante sí pueda accionar contra el ladrón, ¿no es cierto?, el que se robó ese instrumento, y o el tenedor o el mandatario por la negligencia en haber perdido el instrumento o lo que fuere. Bien. O sea que en este supuesto, cuando se lo roban al que tenía que llenar el instrumento, siempre tiene que haber involucrado un tercero que adquiera derechos a título oneroso y de buena fe a raíz de ese instrumento firmado en blanco. Y la relación que acá se analiza justamente es la relación que se da entre el ladrón de ese instrumento y que llena el instrumento, por supuesto, y el tercero de buena fe, ¿no es cierto? Tenemos que ver si es de buena fe, de mala fe, si es título oneroso o no. Bien. ¿Más o menos vamos? Porque si el tercero es de mala fe, ahí sí el contenido del instrumento se le va a poder oponer al firmante, ¿bien? O sea, al que firmó en blanco. ¿Vamos más o menos? No me queda claro cuál sería el tercero en este caso, el tercero de buena fe. El tercero de buena fe es cualquier persona, o sea, yo tengo el mandatario. ¿Ven mi mouse? Sí, acá. Sí. Yo tengo el mandatario. Yo soy el mandatario. Vamos para atrás, que no lo tengo acá. Yo soy el mandante. Y le digo a mi mandatario que llene un instrumento con tales instrucciones, se la doy. Lo pierde al instrumento. Lo encuentra Ana al instrumento, que es la ladrona. Ana llena el instrumento con un contenido, no sé, que le vende la casa, y se lo vende a José, que aparece, y le dice, mirá, le dice Ana, tengo una casa para venderte, no sé qué, bueno, le dice, José, yo la acepto, te compro la casa, título oneroso, bla, 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 bla. Bueno, entonces, si este tercero es de buena fe, yo, mandante de todo, o sea, el titular de ese bien que en realidad Ana le está vendiendo a José, no le voy a poder oponer esa situación, los derechos adquiridos a este tercero de buena fe a título oneroso. No le voy a poder decir, no, pará, porque acá hubo un error, acá Ana no es mi mandante, no sé quién es, vos estás, porque ese instrumento tiene mi firma real y legal y está llenado con ese contenido. Entonces, el tercero de buena fe va a decir, qué sé yo no sabía, ¿cómo voy a saber si Ana se lo robó o no te lo robó? Bien, por ejemplo, ¿no es cierto? Un tercero de buena fe a título oneroso, sería ese caso. Ahora, si yo fuese un tercero de mala fe, ahí sí el firmante me va a poder venir y decir, no, disculpame, vos sabías perfectamente que esto no es así, que, que acá había un mandatario, que era Pepe Flores, y que en realidad Ana nunca tuvo poder, y que bueno, que sepa otro tipo de situación sería, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, sí el mandante o el firmante podría oponerle el contenido de ese documento a este tercero de buena fe. ¿Bien? Profe, Sí. pero el mandante no vendría a ser el escribano, porque el dueño de la propiedad no es, ¿o no? No, el mandante es cualquier persona. Cualquier persona puede ser. No, se utiliza la figura del mandato en este ejemplo porque funciona
prácticamente como las reglas del mandato, esta situación, este documento con firma en blanco, este instrumento privado con firma en blanco, pero no es estrictamente el mandato en sí. Igual el mandato nunca, la figura del mandato nunca sí o sí tiene que ser relacionado con un escribano. Cualquier persona puede darle un mandato a otra persona para que haga, qué sé yo, lo que él quiera. Puede ser un poder que se le da. A nosotros los abogados nos suelen dar poderes para juicios. Eso es un mandato que nos están dando. ¿Bien? En ese caso Sí, nosotros profe, ahí tenemos entendí. como mandatarios. Pensé que era la otra persona y no era como el propietario o algo así. Claro, no. El mandante es el que le dice al mandatario, se hace el firmante de ese instrumento en blanco, y le dice al mandatario lo que tiene que hacer con ese instrumento. Y qué contenido le tiene que poner a ese instrumento. ¿Bien? ¿Más o menos ahí se aclaró un poco? Sí, profe. Perfecto. O sea, entonces el mandatario y el tercero de buena fe solamente pueden activar contra lo que sería el ladrón que llena el IP. ¿O no? El mandatario, ¿cómo de vuelta? Y el tercero de el mandatario Sí. y el tercero de buena fe pueden oponer el documento contra el ladrón nada más. No, porque si contra el el tercero de firmante. buena fe no. No, Pero, el tercero de buena fe, no, el firmante, o sea, si yo tengo un tercero de buena fe y yo soy el firmante, yo no le voy a poder ir a decir al tercero de buena fe, devolveme lo que te dieron porque está mal esto. No, porque es un tercero de buena fe a título oneroso. Lo que yo voy a poder hacer es agarrar a mi mandatario y decirte cómo puede ser que hayas perdido el documento, agarrar al ladrón y decirle vos me estás estafando y accionar contra ellos dos. Pero no va a poder hacerle nada al tercero de buena fe, le va a poder reclamar a los otros dos los daños y perjuicios que le ocasionó su accionar negligente, que llevó a que este tercero de buena fe se quede con algo que es mío. ¿Bien? Pero lo que no va a poder, o sea, si el tercero fuese de mala fe, ahí sí el firmante, o sea, sabía de toda esta situación, sabía que el mandatario había perdido el instrumento, sabía que Ana no era en realidad la mandataria, etcétera, etcétera, ahí sí va a poder ir al tercero y va a decir, vos sos de mala fe, vos sabías todo esto, vos estás dentro de toda esta, pongámosle, estafa, así que vos me vas a devolver no sé, el coche que te vendieron a raíz de ese instrumento en blanco que yo firmé. Se los bajo ahí a este nivel como para que se entienda bien el ejemplo, porque a veces con mandante, mandatario, ladrón, tercero, buena fe, o poner, no poner, es como que uno se marea, pero la situación sería esa. ¿Bien? No, pero mi pregunta era si el tercero de buena fe, ¿sí? Sí. O sea, directamente se queda con el bien y no reclaman, o sea, de esto, ya está. Ya está, lo compró no le de pueden buena fe, se reclamar lo queda. nada. O sea, listo, era esa mi duda. Claro, o sea, ¿qué va a ser el tercero de buena fe? Por eso yo puse acá, es oponible, si hay un tercero de buena fe, es oponible al firmante. Bien, el tercero de buena fe, ¿no es cierto? O sea, ¿qué va a decir el tercero? Viene el firmante y le dice, che, eso es mío. Y el tercero le dice, no, discúlpame, yo acá tengo un documento perfectamente válido, yo no sé, desconozco si vos tenías un mandatario, si a vos te estafaron, o sea, yo no tengo nada que ver, por un tema de la seguridad del tráfico, ¿no? De las relaciones jurídicas, porque si no, uno adquiere algo y nunca va a saber si realmente lo adquiere o no lo adquiere, va a estar a la expectativa de que alguien venga y va a decir, no, porque yo en realidad eso no, o sea, es una cuestión de... O sea, es el mandatario el que va a tener que probar que se actuó o sea, que perdió el documento, que se lo robaron. Es solamente el mandatario. El tercero de buena fe ya está, lo compró y se queda tranquilo. Claro, al firmante lo único que le queda es poder accionar contra encontré un lapicito, chicos, y contra O sea, lo único que le queda es accionar contra estos dos. Es un amparo al tercero. ¿Cómo? Es un amparo al tercero. Como que se lo está protegiendo, ¿a eso te referís con el amparo? Claro, porque no, claro. O sea, no se le puede reclamar nada porque el sistema lo ampara al tercero de buena fe. Exactamente. Porque es negligente el mandatario por haberlo perdido. O sea, tendría que haber sido capaz, o sea, de eso se trata la negligencia. O sea, ya tendría que haberlo. Pueden haber pasado un montón de cosas. El mandatario puede...
puede haber pasado que, qué sé yo, que estaba en su estudio jurídico, entraron a robar con armas, se llevaron los documentos, ¿y qué va a hacer el mandatario? O sea, le va a decir, mirá, claro. disculpame, Roberto, sí. me robaron, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí tiene una justificación, por ejemplo. Entonces vamos por el ladrón. Hay diferentes supuestos, si nos ponemos a analizar, o sea, puede pasar un montón de cosas, obvio. Profe, pero si yo le doy a una persona, por ejemplo, no sé, como vos decís, como la tutela de una propiedad, no sé, un documento, y justo lo roban, o una persona, por ejemplo, la secretaria lo roba y usa eso y se lo vende a un tercero que es de mala fe y que sabe que eso fue robado y lo compra, ¿yo qué tengo que hacer, por ejemplo, como propietaria? Hacerle una demanda a las personas que tenían la tutela del documento, pero ¿y a mí qué me dan? O sea, Vos siempre la acción la vas a dirigir contra el mandatario y si conocés quién es el ladrón, porque vas a hablar con el tercero de buena fe, vas a decirle, discúlpame, ¿a vos este auto quién te lo vendió? Y te va a decir, me lo vendió Ana María Rolando. Bueno, vamos a buscar a Ana. ¿Y dónde está Ana María Rolando? Bueno, entonces, bueno, listo, yo ubico y hago la acción contra mi mandatario siempre, por más que le hayan apuntado con un arma y lo que sea, el mandatario se presentará y dirá, a mí me pasó esto. Y el juez decidirá cuál es la responsabilidad de él en ese punto. Bien, pero vos la acción siempre contra los dos por las dudas, porque después cada cual tiene que probar sus hechos, digamos. Claro, y la compensación debería ser monetaria, porque si yo tenía un auto y vendieron el auto, claro. El juez va a decir, bueno, acá lo que te va a determinar cuál va a ser el importe de la indemnización que se le tenga, de los daños y perjuicios ocasionados al firmante. Genial, gracias, profe. No, de nada. Seguimos, chicos, que si no llego con fraude. Ay, esperen que, ¿cómo hago ahora para sacar el lapicito? Acá, saco, ahí está. Bueno, la fuerza probatoria. Bueno, esto es sencillito, vamos a pasarlo rápido. El artículo 319 dice que el valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y lo narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad del soporte que se utilizó para ese instrumento, y de los procedimientos técnicos que se aplicaron para realizar ese instrumento. O sea, que el juez, para poder evaluar cuál va a ser el valor probatorio de estos instrumentos particulares y de los instrumentos privados, vamos a agregar nosotros, porque en realidad este artículo se refiere a los dos, recuerden que los instrumentos particulares no son los mismos que los privados, bien, va a tener que, el juez, para poder probar todas estas cuestiones, va a tener una amplitud de posibilidades grandes, digamos, o amplias posibilidades, para poder evaluarlos y asignarles un valor. Y justamente el 319 ofrece al juez varias pautas para poder ponderar este instrumento y asignarle ese valor. Y lo que nos dice el 319 respecto a al valor probatorio y lo que sería la eficacia de estos instrumentos particulares, es que le da, valga la redundancia, le da como esta amplitud para decidir el valor. Y para eso va a tener que tener en cuenta justamente una serie de pautas, que es lo que dice el artículo, qué sé yo, como por ejemplo, va a tener que ponderar lo que sería la entidad, el contenido, el estado de conservación también de ese instrumento, los hechos que se intentan acreditar con ese instrumento, los usos y las prácticas que se utilizaron en ese momento, la confiabilidad, como dice ahí, de los soportes utilizados, donde se plasma este instrumento, los procedimientos técnicos que se utilizaron, bueno, y todas estas cuestiones. Porque el juez lo que va a buscar con todo esto en realidad es averiguar qué es lo que quisieron decir las partes, o qué es, o la interpretación que las partes le quisieron dar a este instrumento al momento de otorgarlo, y cuál es el instrumento que ellos quisieron celebrar. O sea, que el valor probatorio de los instrumentos privados y de los particulares siempre va a depender de la apreciación judicial, ¿bien? La apreciación del juez. El juez es el que le va a asignar el valor probatorio. ¿Y por qué este artículo 319, digamos, le da pautas al juez para valorar los instrumentos particulares o los instrumentos privados? ¿Por qué? Porque ya lo vimos a esto, porque justamente estos instrumentos, a diferencia de los instrumentos públicos, ¿qué hacen? O sea, ¿qué no hacen, mejor dicho?
no dan fe por sí mismos, o sea, no dan por sí mismos plena fe respecto a la autenticidad del contenido de estos instrumentos, ¿bien? De lo que contienen adentro, a diferencia de los instrumentos públicos que sí lo dan. ¿Por qué? Porque en los instrumentos públicos siempre interviene un agente público, ¿bien? Entonces, que da plena fe. Entonces es por eso que existe este artículo 319 y que el juez es el que en última instancia le va a asignar el valor probatorio. Bien, también, no nos olvidemos, que el reconocimiento de la firma, que ya vimos, y el tema de la fecha cierta, que ya vimos, hacen que el instrumento adquiera fuerza probatoria. Tampoco se olviden de eso. Bien, o sea, para que esto pasara, ¿qué era necesario? Era necesario que, para el caso del reconocimiento de la firma, que las personas que lo firmaron reconozcan su firma, ¿no es cierto? O sea, que reconozcan esas firmas como que son auténticas de ellos y que le pertenecen a ellos. Y una vez que las partes reconocían la firma, el instrumento cobraba fuerza probatoria entre las partes. ¿Bien? Y Free, ¿y cómo hacíamos para que adquiera el instrumento fuerza probatoria frente a terceros? Para los terceros, ¿qué existía? Para hacerlos oponibles, era necesario que ese instrumento adquiera fecha cierta. ¿Bien? Esos eran los otros dos supuestos para el momento que adquieren fuerza probatoria también los instrumentos. Vamos a ver las formas de... Paso rápido, chicos, porque esto es los artículos más que nada, no hay mucho más de verlo. Formas de reconocimiento de la firma. Según lo que dice el artículo 314 que les puse, la autenticidad de la firma se puede demostrar por cualquier medio de prueba. Por lo tanto, yo puedo usar cualquier medio de prueba para poder demostrar que la firma es auténtica. ¿Bien? En la práctica existen tres métodos que usualmente se utilizan para reconocimiento de la firma, que son el reconocimiento espontáneo, el reconocimiento judicial y el reconocimiento forzoso. El reconocimiento espontáneo, ¿cuándo se da, digamos? Es el que se da cuando el titular de la firma manifiesta que la firma justamente le pertenece, ¿no es cierto? Que la firma que suscribe ese documento, que está en ese documento, le pertenece a él. Y lo puede hacer de dos formas él. En forma tácita puede manifestarlo o en forma expresa. Forma tácita sería, por ejemplo, cuando yo directamente presento el documento en el juicio, entonces ahí estoy directamente reconociendo la firma de ese instrumento, que la firma que consta en ese instrumento que estoy presentando en el juicio me pertenece. Bien, eso sería un reconocimiento espontáneo tácito, por ejemplo. Después tenemos el reconocimiento judicial, que sería el caso en el cual en el marco de un juicio se presenta un documento privado y se cita a la otra parte para que reconozca o desconozca también la autenticidad de esa firma, ¿bien? O sea, su firma, básicamente. Y esta situación siempre se hace bajo el apercibimiento de que si la otra parte, o sea, si la parte citada a reconocer la firma no comparece sin una justa causa, se va a tener por reconocida la firma de ese documento como que es auténtica de esta persona que se citó y que no vino. Se hace siempre bajo ese apercibimiento, en la citación al reconocimiento de la firma. Bien, eso en el marco de un juicio sería. Este sería el reconocimiento judicial. Y después viene el reconocimiento forzoso, que es como, digamos, siguiendo este reconocimiento judicial. Sería el caso en el que justamente en el marco de un juicio yo cito al firmante de ese documento a que reconozca o desconozca la firma, la persona se presenta en el juicio y desconoce la firma, bien, niega la autenticidad de esa firma, dice, esta firma a mí no me pertenece, la que consta en este instrumento no es mi firma, dice. Entonces, ¿qué pasa? La otra parte, no conforme con el desconocimiento de esta firma, dice, no, yo lo voy a someter a esto una pericial caligráfica. Bien, entonces se somete la firma a una pericial caligráfica y de esa pericial el perito justamente concluye que esa firma efectivamente le pertenece a la persona que la desconoció. Bien, y entonces el juez en ese caso va a tener que decidir si es así o no, y por ejemplo en este caso declararía la autenticidad de la firma basándose en el dictamen del perito caligráfico. Bien, ese sería el reconocimiento forzoso. Bien, hago un paréntesis. Cuando yo cito a la persona a reconocer o desconocer la firma, tengo que en la misma
demanda también decir que para el caso del desconocimiento de la firma, que se pida una pericial caligráfica para poder aseverar ese hecho, ¿no es cierto? Cuando yo estoy segura de que la otra parte firmó ese documento, se piden las dos cosas, para el caso que, porque si no después yo ya perdí mi instancia para justamente solicitar la prueba esa. Bueno, esto igualmente es un detalle, pero lo van a ver después en procesar todas esas cuestiones. Ahora, ¿quiénes pueden reconocer la firma? Esto ya lo vimos, ¿bien? ¿Quiénes pueden reconocer la firma? Justamente el autor y los sucesores universales, ¿bien? El autor, justamente como lo vimos, de manera espontánea y de manera tácita, y los sucesores universales, también ya lo habíamos visto en la otra clase, que yo les comenté, que como son los que continúan en la persona del causante, en todos sus derechos y en todas sus obligaciones, pueden reconocer la firma del causante. Pero los herederos también pueden no saber si la firma que se le atribuye al causante es realmente o no de él. Bien, no pueden saber si no es auténtica, por eso el artículo, el 314, en la parte pertinente, digamos, dice que los herederos pueden limitarse a decir que ellos ignoran si esa firma le pertenece o no al causante. Bien, vamos a ver ahora el efecto entre las partes. Bien, el principio general, digamos, como principio general, digamos, el efecto entre las partes es que el reconocimiento de la firma importa justamente ¿qué cosa? El reconocimiento de todo el contenido del instrumento, salvo prueba en contrario. ¿Bien? El principio general, repito, es que el efecto entre las partes, ¿no es cierto?, es que el reconocimiento de la firma importa el reconocimiento de todo el contenido del instrumento, salvo prueba en contrario. ¿Por qué prueba en contrario? Porque puede pasar que la firma sea auténtica, pero como nosotros recién vimos, como en el caso del documento firmado en blanco, que el contenido del documento fue adulterado. O sea, puede pasar que la firma sea auténtica, pero que el contenido haya sido adulterado. Entonces ahí el perjudicado va a tener que demostrar que ese documento fue falseado, fue adulterado. Como por ejemplo, si es el caso de la firma en blanco que estuvimos hablando recién. Él va a tener que demostrar que se completó, por ejemplo, en el caso de la firma en blanco, con un contenido distinto a las instrucciones que él dio. Por eso se dice que el reconocimiento de la firma genera una presunción iuris tantum respecto al contenido, o sea, que quiere decir que, iuris tantum quiere decir que admite prueba en contrario. Bien. Y hay una excepción a este principio general, que también ya vimos, que es el caso del que el tema del reconocimiento de la firma, que implica, vuelvo para atrás, o sea, la excepción a este principio general de que el reconocimiento de la firma implica el reconocimiento del contenido del instrumento, la excepción son los testamentos hológrafos. Bien, ¿por qué? Porque en los testamentos hológrafos se va a tener que probar no solamente la autenticidad de esa firma, bien, sino también la del contenido, porque son testamentos justamente que son escritos de puño y letra del testador, bien. Entonces yo voy a tener que demostrar que la firma de ese testamento es auténtica, es del testador, y también todo el contenido, porque es la característica de estos testamentos hológrafos, que todo el contenido tiene que estar escrito de puño y letra por el testador. Bien, bien. Me queda la eficacia del reconocimiento. Bueno, en principio, cuando el firmante reconoce la autenticidad de la firma, o la firma es declarada auténtica por el juez, o cuando, ahí como dice, o cuando la firma es certificada ante un escribano público, la firma no va a poder ser impugnada por los que reconocieron esa firma, ¿bien? Salvo que alguien diga, que alguien alegue, que en ese acto de reconocimiento de la firma existieron vicios en el consentimiento de la persona, ¿bien? Que justamente la llevaron a reconocer esa firma, ¿bien? Entonces, en principio, el que reconoce la firma no la va a poder impugnar después, no va a poder decir, arrepentirse y decir, no, al final no era mi firma. No va a poder impugnar su propio reconocimiento. Salvo que él diga que justamente al momento de reconocer esa firma, su consentimiento estuvo viciado por X o por B,
lo que lo llevó a tener que reconocer esa firma. Y el efecto frente a los terceros, ya lo dijimos, que es que tiene justamente que adquirir, para que el instrumento sea oponible a los terceros, tiene que adquirir fecha cierta. Bien, perdón por la rapidez, pero si no, no llego con fraude. Vamos a arrancar directamente. ¿Más o menos se entendió esa última parte? No puedo ver el chat. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Cualquier cosa abran el micrófono porque veo que me escriben, pero no me deja ver el chat, si no tengo que minimizar todo. Así que abran el micrófono y me interrumpen cualquier cosa. Bueno, hoy en realidad, ¿qué nos tocaba hablar? Nos tocaba hablar del fraude, que ustedes saben que el fraude es uno de los vicios de los actos jurídicos, ¿bien? Más específicamente lo que vamos a ver hoy es el denominado fraude a los acreedores, que es justamente el que está regulado en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 338 y siguiente. Bien, el fraude a los acreedores consiste justamente en un accionar malicioso por parte del deudor, ¿bien? Y ese accionar malicioso tiene que estar dirigido a dificultarle al acreedor o a los acreedores el cobro de su crédito, ¿bien? Entonces, el fraude a los acreedores consiste en un accionar malicioso por parte del deudor que está dirigido justamente a dificultarle al acreedor el cobro de su crédito. O sea que nos estaríamos refiriendo a actos realizados en perjuicio de los acreedores, ¿no es cierto? Entonces, ese accionar malicioso por parte del deudor para poder obstaculizarle al acreedor el cobro de su crédito va a tener que consistir en realizar actos que estén dirigidos o que estén destinados a la enajenación de sus bienes o de derechos de contenido patrimonial de esta persona, ¿no? En perjuicio de los acreedores. O sea, para yo perjudicar e intentar que mi acreedor no cobre, por ejemplo, puedo vender todos mis bienes o los transmito a todos mis bienes a título gratuito a otra persona, para que eso genere una insolvencia en mi patrimonio, o agrave, porque si yo ya soy insolvente, agrave mi insolvencia, y que los acreedores no puedan cobrar ese crédito. Bien, este sería el fraude de los acreedores. Un accionar malicioso por parte del deudor dirigido a dificultarle a los acreedores el cobro de sus créditos. ¿En qué tiene que consistir ese accionar malicioso? En actos que estén destinados a, digamos, a disminuir el patrimonio o a evitar que ese patrimonio sea enriquecido, se incremente, ¿bien? O sea, tienen que ser actos destinados a enajenar bienes o derechos de contenido patrimonial, o también pueden ser actos que estén dirigidos a evitar que ingresen bienes para enriquecer el patrimonio. También puede ser eso, ¿bien? Por supuesto que, esto más que nada lo dice Rivera, porque podemos ver que el código en realidad no lo establece como un requisito, pero requiere de un elemento subjetivo todo esto, ¿no es cierto?, para que se configure este fraude, que es justamente que el deudor realice estos actos con la intención de que el acreedor no pueda cobrar su crédito, ¿bien? Y que él justamente no tenga que pagar su deuda. O sea, tiene que ese elemento subjetivo, que es esa intención del deudor de que su acreedor no pueda cobrar o no cobre directamente, ¿bien? O sea que el deudor tiene que ser consciente de que con esta acción, con esa venta que le está haciendo, con esa donación que le está haciendo, está obstaculizando o está impidiendo que el acreedor cobre, ¿bien? O sea, la prestación que es debida por él está impidiendo. Bueno, ¿qué es lo que hace justamente el ordenamiento jurídico frente a esta situación? El ordenamiento jurídico lo que hace frente a este acto fraudulento hacia los acreedores, es reaccionar otorgándoles a los acreedores acciones que son tendientes o que tienden al reconstruir el patrimonio del deudor. Bien, estas acciones lo que hacen es que ese negocio fraudulento resulte inoponible a los acreedores. Bien, o sea, esas acciones que el ordenamiento le da al acreedor hace que este negocio fraudulento que realizó, esta venta fraudulenta, esta donación fraudulenta que realizó el deudor, sea inoponible a los acreedores. ¿A qué acreedores?
a los acreedores que hayan iniciado esta acción, ¿bien? No a todos los acreedores del deudor, a los acreedores que hayan intentado esta acción, que la hayan ejercido. La única excepción a esta regla de que solamente beneficia a los acreedores que hayan intentado esta acción es la quiebra. En la quiebra, con que la intente uno de los acreedores, eso beneficia a todos los acreedores. ¿Bien? Hoy vamos a ver justamente lo que es la acción pauliana o revocatoria, se le llama de las dos maneras, que es la acción que se le da a los acreedores para defenderse de este acto fraudulento, ¿sí? Y esta reacción que tiene el ordenamiento jurídico frente a este acto fraudulento se funda, digamos, en la idea de que el patrimonio del deudor justamente es la prenda común de los acreedores. No sé si alguna vez lo escucharon, pero es una frase muy conocida, que el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que todos los bienes que integran el patrimonio del deudor, o los bienes que se incorporen o que se puedan incorporar a él, responden por las deudas del deudor, o sea, responden por las deudas del titular de ese patrimonio, ¿bien? O sea, entonces, es como el seguro al préstamo que ellos dan. Exactamente. Yo, si el banco le otorga un préstamo, lo que le va a pedir a la persona es ver si tiene forma de solventarlo, por ejemplo. Entonces va a ver si tiene, qué patrimonio tiene, si cuenta con casa, si cuenta con qué ingreso tiene del trabajo. Bueno, todo eso es el patrimonio, es el activo del deudor, ¿bien? En estos casos. Entonces, de esa manera, con este patrimonio, los acreedores podrían obtener, en el caso de que se llegue a esta situación, ¿no es cierto?, la situación de que le tengan que pagar y el deudor no pague, con ese patrimonio, con ese activo, pueden obtener, digamos, la venta judicial de esos bienes, y de esa manera poder cobrar sus créditos, ¿no es cierto?, obviamente del producido, de la venta de esos bienes. Exactamente, no sé quién habló, pero sí, es exactamente eso. ¿Fermín? Sí. Ah, Fermín, bien. Buenísimo. Ahora, ¿qué actos son, los que, a través de los cuales se puede defraudar a los acreedores? ¿Qué requisitos tiene que tener el acto? Porque no cualquier acto va a ser. Y Rivera acá les pone una serie de requisitos que vamos a ir viendo uno por uno rápidamente. Tienen que ser negocios jurídicos, dice Rivera, porque el fraude solamente se va a poder manifestar en negocios jurídicos, no a través de hechos jurídicos. Solamente se manifiesta en negocios jurídicos. O sea, que si, por ejemplo, el deudor prende fuego su auto, que es parte de su patrimonio, parte del activo de su patrimonio, prende fuego su auto y supongamos que no tenga seguro el auto, para evitar justamente que el acreedor le ejecute ese auto, ese bien, y de esa manera pueda cobrar, se pueda cobrar el crédito, en realidad, en este caso, no habría un acto fraudulento, o sea, no se daría una hipótesis de fraude, se daría una hipótesis de incumplimiento doloso, pero acá no habría fraude, ¿bien? Porque esto sería un hecho jurídico, ¿bien? Pero no sería un negocio jurídico, ¿bien? Tienen que ser negocios válidos, dice Rivera, porque justamente si el negocio es nulo, ya no va a ser, digamos, el negocio no va a ser fraudulento, sino directamente va a ser nulo, porque ya de por sí va a ser nulo el acto. No se lo va a poder declarar inoponible por fraude, porque el acto de por sí ya está viciado de nulidad. Por eso tienen que ser actos válidos, para que sean declarados después fraudulentos. Tienen que ser negocios, o sea, me refiero a válidos en el sentido de que no tiene nada de malo que yo venda un bien. El tema es que con ese bien yo estoy generando otra situación que es fraudulenta, ¿bien? O que yo done un bien. Por eso tienen que ser actos válidos, negocios jurídicos válidos. Tienen que ser negocios de enajenación o que impidan el mejoramiento del patrimonio del deudor. O sea que el fraude tiene que provocar o agravar la insolvencia del deudor o de alguna manera perjudicar a los acreedores, ¿bien? Por eso los actos de enajenación pueden ser revocados porque de esta manera yo estoy disminuyendo el patrimonio del deudor, ¿bien? O sea, estoy sacando bienes del patrimonio del deudor, que justamente es la prenda común del acreedor, y estoy perjudicándolo para el momento del cobro de su crédito. También están los negocios jurídicos que impiden el mejoramiento o el enriquecimiento del patrimonio, como les había comentado yo al principio. O sea, acá se está refiriendo, por ejemplo, a que el deudor no acepte una herencia, por ejemplo, o una donación que le hagan al deudor.
Porque este acto que haría hace que, o sea, con este acto el deudor lo que está haciendo es impidiendo que ingresen bienes a su patrimonio, que puedan enriquecer a su patrimonio, y de esa manera se está perjudicando a los acreedores que podrían cobrarse si ingresaran, por ejemplo, esos bienes. Entonces son actos que podrían ser susceptibles de revocación. Bien, o sea, si el deudor rechaza esa donación, el acreedor puede revocar ese acto y decir que no, que el deudor la va a aceptar a la donación porque tiene que pagar deudas, por ejemplo, simplificándolo mucho, ¿no? Después, ¿qué más nos dice? Que tiene que referirse a derechos o intereses patrimoniales, o sea que no pueden ser atacados por medio de la acción revocatoria los actos o los negocios jurídicos que se refieran a derechos extrapatrimoniales, como por ejemplo, en el caso de si por ejemplo el deudor prohíbe la venta de un libro, o sea, la venta o la difusión de alguna obra intelectual, sería, ¿no es cierto? Los acreedores no podrían atacar este acto, no lo podrían revocar, porque acá estaría en juego el derecho intelectual y moral de la persona. Entonces, como es un derecho extrapatrimonial, por más que sea susceptible de generar algún rédito económico, no sería susceptible de revocación. Siempre tienen que referirse a derechos, tiene que estar, el negocio jurídico tiene que ser sobre derechos patrimoniales. Puede tratarse también de derechos perfectos o imperfectos, ¿no es cierto? O sea, acá lo que se refiere, o en realidad mejor dicho, se refiere a la enajenación de derechos patrimoniales que son perfectos o imperfectos, o sea que pueden ser revocables los actos que se refieren a la enajenación de derechos patrimoniales perfectos o imperfectos, como por ejemplo la venta de una propiedad, la venta de un bien de propiedad del deudor, de una casa, un derecho patrimonial perfecto, como también los actos que se refieren a los derechos en expectativa o derechos imperfectos, como por ejemplo la expectativa de recibir una cosecha, bien, el producido, ¿no?, de una cosecha, eso sería derechos perfectos o imperfectos. Tiene que causar un perjuicio, obviamente, ¿no es cierto? Es lo que venimos hablando, que ese acto de enajenación que disminuye o empobrece ese patrimonio del deudor, o que impida el ingreso de bienes, el enriquecimiento del patrimonio, tiene que generar un perjuicio para los acreedores, porque estos actos justamente implican un perjuicio para el acreedor, que va a ver disminuida su garantía común, que es el patrimonio del deudor. Bueno, visto esto rápidamente, acá, pese a todos estos requisitos de los que estamos hablando recién, respecto de cómo tienen que ser los actos para que puedan ser revocables a raíz de un accionar fraudulento del deudor, para que proceda la acción revocatoria, que es la que vamos a ver ahora, la acción revocatoria pauliana, además de todos estos requisitos de cómo tiene que ser el acto para ser fraudulento, bien, además de todo esto, este acto va a tener que causar la insolvencia del deudor o agravarla, ¿bien? Si es que ya existe la insolvencia del deudor, para que proceda a la acción revocatoria. Entonces, vamos a ver qué nos dice el artículo 339, o sea, el acto fraudulento puede ser atacado por vía de la acción revocatoria o pauliana, que es la que está regulada en realidad del 338 en adelante, ¿bien? Ahora, vamos a ver cuáles son los requisitos de procedencia de la acción, ¿bien? Que esos requisitos están en el artículo 339. Bien, y el 339 nos dice, son requisitos de procedencia de la acción de declaración de inoponibilidad: A, que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores; que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor; que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia. Bueno, vamos a ir viendo estos requisitos por separado, uno por uno. ¿Bien? A ver, el inciso A nos dice que el crédito tiene que ser de fecha anterior al acto impugnado y después nos habla de una excepción. O sea que entonces, como regla general, en principio, solo estarían legitimados para iniciar la acción revocatoria los acreedores de título anterior, o sea, los acreedores cuyo crédito sea de fecha anterior al negocio jurídico fraudulento.
Bien. Y esto es así porque justamente los acreedores de fecha posterior a este negocio jurídico fraudulento en realidad nunca tuvieron como garantía de su crédito al bien o a los bienes, digamos, que al momento del nacimiento de sus créditos ya había salido del patrimonio del deudor. Bien. O sea, yo no puedo tener como garantía común algo que cuando yo contraigo con vos este crédito, ya no lo tenías más. Bien. Si Ana vende su casa hoy y después me pide un préstamo a mí, Ana ya no tenía la casa dentro de su patrimonio, entonces yo no lo podía considerar como parte de mi prenda común como acreedora a ese bien, porque ya no estaba más. Bien, por eso tienen que ser acreedores de título anterior, o cuyo crédito, mejor dicho, sea de fecha anterior al negocio jurídico fraudulento. Bien. En la última parte del inciso, exceptúa el caso de que el deudor haya actuado con la intención de defraudar a futuros acreedores. En este caso, no se aplicaría la regla general porque se trataría de un acto que busca perjudicar hacia el futuro. Bien, por lo tanto, el acreedor de fecha posterior, en estos casos, en estos supuestos, también podría accionar. Bien, esa sería la excepción que nos da el artículo. Después tenemos el inciso B, que nos dice que el acto tiene que haber causado un perjuicio para el acreedor, ¿no es cierto? Y ese perjuicio al que se refiere este inciso es justamente causar la insolvencia del deudor o agravarla, esta insolvencia del deudor, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que entendemos por insolvencia? Y bueno, la insolvencia es, o se identifica, mejor dicho, con el desequilibrio patrimonial que existe o que tiene que haber entre el activo y el pasivo del deudor, ¿bien? Entonces, el negocio jurídico revocable es justamente el que genera o agrava la insolvencia del deudor. Por ejemplo, yo al vender o donar un bien siendo deudora de mi activo, esto puede hacer que el pasivo de mi patrimonio supere al activo, generando ese desequilibrio patrimonial en mi patrimonio, por lo tanto se estaría generando una insolvencia, porque el pasivo superaría al activo. O puede pasar que lo agrave, que yo ya esté en una situación de insolvencia y la agrave también. Bueno, ahora, ¿vamos más o menos bien? Sí. Perfecto. Sí, lástima que no vimos patrimonio. ¿No vieron patrimonio todavía? No, mi amor, es lo que tratamos de ver. Bueno, después voy a ver. ¿Y qué vieron ayer con el doctor Bordaisco? No, No ayer tuvimos con Bordasco, profe. no tuvimos con Bordaisco. Bueno, entonces después voy a ver si lo consulto con la doctora Viedo, a ver, porque justamente había quedado con Ariel yo eso, por eso me había quedado tranquilo. Lo que pasa es que no llego sino a dárselos tampoco, por eso. Capaz nos da mañana, porque la doctora dijo que iba a dar él mañana. Ah, ¿él va a dar mañana? Sí, eso nos dijo. Puede ser entonces. Voy a hablar con... ¿Qué? ¿Ayer estuvieron con la doctora? sí, sí. Sí. ¿Y qué dio la doctora? Dio. ¿Simulación? No. Dolo y dio otra cosa. Voluntad. De la unidad voluntad, 25, profe. Creo. Dolo y Dolo lesión. esencial y error reconocible. ¿No? Sí. Hablamos del trabajo. Reconocible. Sí. Dolo y error, digo. Sí. Bien. Sí, lo hizo la voluntad. Bueno, claro, entonces, porque tengo entendido que mañana entonces tendrían yo justo hablé ayer con la doctora, que fue ayer martes, no, el lunes, y ella iba a dar, yo daba fraude y ella simulación. Así que tengo entendido que mañana daría simulación ella. Sí, pero no. Bueno, Nos hizo hacer un cuadro, tenemos que hacer un cuadro con todas las comparaciones de
Error, dolo, simulación, fraude, etcétera. Dolo incidental, dolo, sí, es medio complejo, sí. Es complicado. Sí. Bueno, yo entonces después hablo con el doctor Bordasco y hablo con la doctora Oviedo, así le aviso cualquier cosa, a ver cómo nos podemos organizar. Porque ya la semana que viene es la última. Sí. Claro, yo más o menos por lo que pude leer de lo que es patrimonio es todo lo que tiene una persona. Los bienes que posee más lo que debe. Eso conforma el patrimonio, si no entendí mal. Sí. Y por eso más o menos estoy comprendiendo lo que vos decís respecto a ponerse insolvente, es decir, que su patrimonio se reduzca de una manera tal que no se pueda cumplir con los pagos. Claro, o sea, el patrimonio está compuesto por el activo y el pasivo. El activo son todos los bienes que uno tiene, Claro. que tiene en el momento o que tiene en perspectiva de poseer. Bien, pueden ser bienes potenciales, digamos. Exacto. Y también tenés, y el pasivo justamente son las deudas, lo que la persona debe. Exacto. Entonces, cuando yo tengo más deudas que digamos, activos, que plata, por decirlo de alguna manera, ahí es donde se genera una situación de insolvencia, Claro. que es cuando yo no tengo los bienes para poder afrontar mis deudas. Y ahí entonces más o menos lo entendí bien. Sí, profe, pero ¿patrimonio también no abarca patrimonio público y eso? Bueno, sí, pero son dos cosas distintas, sí, pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, el patrimonio de la persona estamos hablando ahí. Claro. En realidad el patrimonio siempre se compone del activo y del pasivo. Para el patrimonio público es lo mismo. Lo que pasa es que capaz varían los bienes que los integran, digamos, de alguna manera. Pero bueno, sigamos, no nos desviamos que si no llegamos. Y bueno, de última voy a hablarlo con el doctor Bordesco, con la doctora Oviedo, a ver cómo lo solucionamos, porque justo encima yo esa bolilla no la terminé preparando, por eso tampoco tengo como nada para de última pasarles un power o algo. Así que bueno, hablo con ellos para ver cómo lo podemos solucionar, para ver si también les pueden subir algo, que para mí había algo subido de eso, no sé si estuvieron buscando, pero me parece que había algo subido al campus. Sí, bueno, por eso, es lo que estuve leyendo. Claro. Bien, entonces nos habíamos quedado. Tienen que ser actos que hayan causado o agravado la insolvencia del deudor. Nos quedamos en el inciso B. Ahora, en los negocios jurídicos que son a título gratuito, el perjuicio que sufre el patrimonio del deudor es claro, ¿no es cierto? O sea, me refiero al caso en que el deudor, por ejemplo, dona algún bien, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, si el acto jurídico produce, o este negocio jurídico produce la insolvencia del deudor o la agrava, si ya tiene una insolvencia, solamente se va a tener que probar esto para que proceda la acción. O sea, que este negocio jurídico a título gratuito, generó o agravó la insolvencia del deudor. Solamente se necesita esto para que proceda la acción revocatoria. El problema, o mejor dicho, la discusión, se da en torno a los actos a título oneroso, ¿bien? A los negocios jurídicos a título oneroso, porque en estos casos tenemos un bien que sale del patrimonio del deudor y otro que ingresa como contraprestación, ¿no es cierto?, de este negocio jurídico. Y, o sea, acá deben estar pensando cuál sería el problema, ¿no es cierto? Y el problema está en el supuesto en que ingrese un bien de menor valor del que salió del patrimonio del deudor. Y el tema también se complicaría más cuando, por ejemplo, se trata de un negocio jurídico que es a título oneroso, pongámosle con contraprestaciones equivalentes, ¿no es cierto? Con prestaciones, perdón, equivalentes. O sea, sale un bien de un valor e ingresa un bien del mismo valor al patrimonio. Pero, ¿qué pasa? Resulta que la prestación que ingresa, ¿no es cierto?, que es recibida por el deudor, es de fácil ocultamiento a los acreedores. O sea, el deudor se la puede esconder fácilmente a los acreedores. Vamos con el ejemplo más común, que sería el caso de la compraventa.
el deudor vende un inmueble de su propiedad y recibe un dinero a cambio de ese inmueble. Un dinero que es justo, que es coherente, que es equivalente, que es correcto con respecto al bien que vende, ¿no es cierto? Él recibe ese dinero y se lo guarda. ¿Esto sería un acto perjudicial a los acreedores? O sea, ¿sería suficiente como para que un acreedor pueda iniciar una acción revocatoria basándose solamente en esta situación? ¿Ustedes qué piensan? Tendría que probar que el deudor se quedó con ese dinero y no le ingresó a su patrimonio, o lo malgastó. Que lo malgastó. Bueno, mira, acá hay dos posturas. Algunos autores consideran que sí, que se trata de un acto con prestaciones recíprocas equivalentes y seguido de un acto de ocultación, de dilapidación, dice Rivera, o de consumición, perdón, ay, esperen que me está sonando el celular, ahí está, o de consumición de esta contraprestación que recibe el deudor, ¿no es cierto? Y que esto justamente puede agravar o causar la insolvencia del deudor, dicen ellos. Por eso sería este acto susceptible de ser impugnado a través de la acción revocatoria, dicen ellos. Obviamente, como decía Alejandra, creo que era la que estaba hablando, hay que demostrar esta situación, ¿no es cierto? Pero ellos dicen que sí, que como por más que sea un acto donde haya prestaciones equivalentes y todo el patrimonio en apariencia no pareciera perjudicado, como es seguido de un acto de ocultación por parte del deudor o de dilapidación o de consumición, o sea, el hombre va y se juega la plata, se la consume, esto podría generar o agravar la insolvencia y por lo tanto es susceptible de ser impugnado, es susceptible de la acción revocatoria. Otra corriente dice, en cambio, dice que no, que ante un caso así en realidad no procede la acción revocatoria. ¿Por qué? Porque ellos dicen que acá hay que hay que distinguir que hay dos momentos distintos, dos actos distintos. O sea, ellos dicen que el daño o el perjuicio que se le ocasiona a los acreedores no proviene del primer acto, o sea, del acto en sí mismo, que sería la compraventa, por ejemplo, con el ejemplo que yo les di. Porque en estos casos ingresa un bien al patrimonio del deudor en reemplazo de otro bien de igual valor encima. Ellos dicen que acá el perjuicio lo causa la conducta posterior del deudor. ¿Bien? ¿Cuál conducta posterior? La causa con el ocultamiento, con la consumición o la dilapidación de este bien que ingresa a su patrimonio, ¿bien? A raíz de la celebración de la compraventa, ¿no? Pero es un acto posterior, dicen ellos. Y estas son las dos corrientes que hay, que dicen respecto a esta situación, pero la realidad, más allá de que sea un acto posterior o no, el hecho es que se perjudican los acreedores, porque en realidad, si yo soy acreedora, a mí no me importa si ingresó o no, lo que me importa es que ingresó un bien y desapareció, entonces impugnaré el otro acto. Veremos cómo lo podemos hacer, pero la realidad es que sea un acto posterior o no, se está generando o agravando la insolvencia del deudor, porque si yo vendo una casa y después voy y me juego toda la plata, también estoy generando o agravando la insolvencia del deudor de esa manera. Hay que ver cómo lo podemos tomar a este punto, porque en este caso sería cómo hago yo para revocar el acto de, por ejemplo, el juego. Voy al casino y le pido al casino que me devuelva la plata porque en realidad el hombre es un insolvente. Entonces ahí es donde está el kit de la cuestión de todo esto. Pero en principio, por lo menos yo considero que más allá de que haya dos actos que sí convoco, o sea, convulgo un poco con esta corriente, que para mí también son dos momentos distintos, hay que ver cómo lo podemos solucionar. En todo caso, se irá a revocar el acto de la compraventa. Bueno, tendrá que ver cómo se puede solucionar. Bueno. Euge, cuando sí. vos decís que ingresa, sale un bien, pero ingresa un bien de igual valor. O sea, se toma en cuenta, por ejemplo, el dinero de la venta se toma como otro bien. ¿Ese es el efectivo producto de la venta? Ah, listo. Claro, Gracias. exactamente. Y lo que hace el hombre es se lo esconde abajo del colchón, pongámosle.
Pero bueno, yo sé que efectivamente ese dinero ingresó en patrimonio. Siempre recuerden todo en derecho de esa base de prueba, ¿no? Yo tengo que probar que él vendió, que él no vendió un precio vil, que por eso se aclara que son prestaciones jurídicas equivalentes. O a un pariente, o haberle dado la plata a un hijo para que la llevara afuera. Claro, o que no haya una simulación de venta, que bueno, que también puede pasar, para, digamos, como que el bien efectivamente ingresó la contraprestación. Bueno, y el último requisito para que proceda esta acción revocatoria es el inciso C, que nos dice que el que contrató con el deudor a título oneroso tiene que haber conocido o debido de conocer que... tiene que haber conocido o debido de conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia del deudor. Entonces, para el caso de los actos a título gratuito, ya dijimos que en estos casos solamente se tiene que probar que el acto generó o agravó la insolvencia del deudor. Bien, porque no voy a necesitar nada más, porque la persona al quien yo le dono en realidad no tiene él no da una contraprestación a cambio. Entonces, en sí, que lo tenga o no lo tenga, no le variaría a la persona, jurídicamente hablando, ¿no es cierto? Ahora, si el negocio jurídico es a título oneroso, el código exige que para que proceda la acción revocatoria, el adquirente, o sea, el que contrató con el deudor, tiene que haber conocido o debido de conocer, haber podido conocer, digamos, que el acto que estaba celebrando provocaba o agravaba la insolvencia del deudor. Bien, o sea, que acá estamos ante lo que sería el caso en que el tercer adquirente estamos analizando esa situación, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa entre el deudor y el que adquiere un bien que vende este deudor? O sea, este tercero que adquiere este bien del deudor, para que proceda la acción revocatoria, tiene que saber que el tipo, que la persona es un deudor, y que justamente estamos con esta transacción que ellos están haciendo, se está generando o agravando la insolvencia de esta persona que ya es deudora. ¿Bien? O sea que acá el código, volviendo un poquito para atrás en lo que hablábamos de la clase, justamente era lo que yo le decía, que no alude a un ánimo, o sea, no se refiere al ánimo de defraudar del deudor, ¿bien? Ni a un acuerdo fraudulento que tenga que haber entre lo que es el deudor y el que contrató con el deudor, ¿bien? Sino que el código solamente dice que es suficiente para que proceda esta acción con que el acto objetivamente provoque o agrave la insolvencia del deudor, y que este tercero que contrató con el deudor conozca o debiera conocer, o sea, porque podía conocerlo, esa situación de que ese acto agravaba la insolvencia, ¿bien? O generaba la insolvencia. ¿Bien? O sea, para redondear este inciso, el acreedor de causa o título anterior que intenta una acción revocatoria respecto de un acto a título oneroso, va a tener que probar que el acto provocó la insolvencia del deudor o agravó la que ya existía, ¿bien? Y que esta situación era conocida por este tercero que contrató con el deudor. ¿Bien? ¿Vamos bien ahí? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bien. A ver. Perjuicio proveniente de la infracción a la igualdad entre los acreedores. Bueno, el principio de igualdad entre los acreedores en realidad tiene sustento en el régimen concursal. Se refiere a que todos los acreedores del mismo rango, digamos, del mismo escalafón, tienen la misma igualdad, tienen el mismo derecho en el cobro de sus créditos, ¿bien? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cobran a prorrata, eso quiere decir que tienen la misma igualdad o el mismo derecho al cobro de sus créditos. O sea, este principio tiene algunas excepciones, porque existen los que son los acreedores privilegiados, que son los que determina la ley concursal, y después están los acreedores quirografarios, que son los que cobran en último lugar si es que queda, digamos, algo, ¿no es cierto? Los acreedores privilegiados son, por ejemplo, los determina justamente la ley concursal, pero son, por ejemplo, los acreedores hipotecarios, los prendarios, los créditos laborales, o sea, son específicamente algunos que la ley concursal determina.
Pero bueno, esto viene en realidad un poco a cuento de que algunos autores sostienen que si el deudor pagaba una de sus deudas, o sea, arreglaba con alguno de sus acreedores, esto no provocaba la disminución de del patrimonio del deudor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente al mismo tiempo que estaba haciendo, estaba saldando una de las deudas que gravaba al patrimonio, ¿bien? Una de las deudas que estaba sobre el patrimonio. Y acá, que el Máger de Carlucci, como les puse ahí, en realidad ella dice que esto no es así, porque en estos casos, dice, el daño a los demás acreedores es real y no eventual, ¿bien? Porque el patrimonio no se tiene que considerar de manera abstracta, sino en concreto, ¿bien? Como un todo. O sea, ella dice que si bien el patrimonio del deudor se compone del activo y del pasivo, y que justamente el activo está para cancelar el pasivo, o está destinado a cancelar el pasivo, si el deudor acuerda con un acreedor y le paga el total de su crédito de manera aislada, o sea, es un acuerdo con uno solo, tiene 5 acreedores, es un acuerdo con uno solo y le paga el total de su crédito de manera aislada, esto estaría disminuyendo una parte del patrimonio del deudor que en realidad estaba destinada al pago de todos los acreedores por igual. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estamos hablando de acreedores que tienen el mismo derecho, el mismo escalafón de igualdad en el cobro de sus créditos. Entonces yo estoy disminuyendo el patrimonio y en realidad estoy perjudicando a todo el resto. Yo cobro la totalidad de mi crédito, pero todo el resto se queda con menos plata para poder cobrar sus créditos. Por ejemplo, supongamos, voy con el ejemplo para ser más gráfica, supongamos que tengo 5 acreedores y que a cada uno yo le debo 100 pesos. Y yo en mi activo, yo nada más deudora tengo de plata 300 pesos, no tengo más que eso. Y viene uno de los acreedores y me ofrece arreglar el cobro de su crédito. Bueno, yo arreglo, por alguna manera, por alguna cuestión, pagarle a uno de esos acreedores el total que le debo, o sea, los 100 pesos enteros se lo pago a uno. Entonces, ¿acá qué pasa? Ya no me van a quedar 300 pesos para repartir entre 5. Ahora me van a quedar 200 pesos para repartir entre 4. O sea, que en vez de que cada uno reciba 60 pesos, ¿bien? Porque tendrían que ir a prorrata, aplicando el principio de igualdad entre los acreedores, ¿no es cierto? Ahora solo uno de ellos va a recibir 100 pesos y los otros 4 solamente le van a quedar 50 a cada uno. Bien, entonces estaría violando este principio, estaría en infracción en este principio de igualdad entre los acreedores. ¿Sí? Estas son las dos posturas, digamos, que hay, pero bueno, más o menos como para que lo entiendan. A ver, ¿qué nos queda? Legitimados activos al subadquirente. Este tema es medio complejo. ¿Cómo vamos ahora? ¿Cómo van entendiendo? ¿Están mareados? ¿Están cansados? Mareada estoy, pero vamos bien. Bueno, porque, a ver, quiero ver si... ¿Te puedo hacer una última pregunta sobre el tema que estás cerrando? Sí. Si de los 5 acreedores, ¿sí? Sí. El deudor arregla con uno, ¿no se supone que eso lo tiene que determinar cuando ya está la quiebra en un juzgado? Porque si tenés dentro de esos 5 los que tienen prioridad, como en el caso del empleado, por ejemplo, sí. Acreedor privilegiado, no me salía, perdón. Sí. ¿No se supone que tiene que determinar primero la justicia o puede arreglar por fuera sin necesidad de darle intervención? Por ejemplo, ya está abierto un expediente, ¿sí? O sea, él, al margen del expediente, el deudor puede arreglar con un acreedor, dejando de lado los acreedores privilegiados. No, nunca. Pero eso estamos hablando del marco de un expediente, ya de un juicio y de una quiebra, ¿no es cierto? Que también interviene un síndico, que todo pasa por el síndico. Ya estaríamos hablando en otro marco. Esto sería, bueno, por ejemplo, a ver, todo puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, lo que se estaba discutiendo acá en estas dos posturas, en realidad era más que nada, ¿está mal que el deudor arregle con uno? Porque hay una parte que está, vieron que está la etapa concursal y después viene la quiebra, ¿no es cierto? Hay una etapa donde se intenta que el deudor arregle con cada uno de sus acreedores. Entonces se sienta con los acreedores y le dice, bueno, primero se sienta con los privilegiados. Y le dice, bueno, yo tengo 500 pesos para repartir entre ustedes. ¿Cómo hacemos?
Bueno, yo acepto porque a cada uno le debía más, no sé, pongámosle que debía 500 a cada uno, pero él nada más tiene 500 para repartir. Bueno, entonces se siente y arregla. Si no puede arreglar, sigue el curso del expediente, pero por lo general se intenta arreglar porque es lo que hay y ahí interviene el síndico, bueno, el juez y demás. Pero después, si queda algo después de la negociación con porque si se pudo satisfacer todos los créditos con los privilegiados, ahí vamos a los quirografarios, ¿bien? En cualquiera de los dos rige este principio de igualdad entre los acreedores. Por eso yo aclaré que este principio de igualdad rige entre los del mismo escalafón, o sea, entre los de privilegiados hay principio de igualdad, entre los quirografarios hay principio de igualdad. Si hay privilegiados, yo no puedo arreglar tampoco con un privilegiado y con el resto no, porque estaría en infracción a este principio de igualdad entre los acreedores. Pero más allá de eso, lo que acá también se estaba hablando, de que a raíz de todo esto surge este principio de igualdad entre los acreedores, también es eso, decía, bueno, pero si yo en realidad si arreglo con uno de los acreedores me estoy sacando una deuda de encima del patrimonio del deudor, ¿por qué estaría mal? Entonces, ahí, por ejemplo, la postura de que me marge de Carlucci dice justamente eso, que el daño sería para todo el resto, porque yo tengo este dinero para repartir entre todos. Entonces, no me sirve sacarme una deuda de encima dándole todo a uno, porque hay que repartir entre todos por igual, porque es lo que hay. No es que a uno va a tener un dios aparte y se le va a cobrar de su crédito y el otro no. El que tiene que rezar para que quede algo son los quirografarios, en realidad, porque vienen en segundo lugar. Si no se puede pagar, si con los privilegiados se agota todo, porque hay que satisfacer el importe del crédito de cada uno, si se agota todo el dinero que tiene el deudor, ya está, los quirografarios no cobran. Nunca van a cobrar. No sé si respondí, capaz que me fui por las ramas. Sí, yo te entendí. Bueno, chicos, vamos a ver a los legitimados activos, y me parece que voy a frenar en el subadquirente, estaba pensando en eso. ¿Qué dice el 338? O sea, ¿quiénes son los que pueden solicitar esta acción de pauliana o revocatoria? El 338 dice, declaración de inoponibilidad. Los acreedores pueden solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna. O sea, que el 338 establece como legitimados activos a todo acreedor, ¿bien? O sea, la legitimación activa la tiene todo aquel que tenga un crédito para hacer valer sobre el patrimonio del deudor, ¿bien? Y siempre que obviamente se cumpla con los requisitos de procedencia de la acción, más allá de que ya los vimos, ¿no es cierto? Más allá de que tenga un crédito contra el deudor. Eso sería los legitimados activos, todo acreedor. El legitimado pasivo, y acá viene el embrollo con el subadquirente, el principio general es que si el acto es, el negocio jurídico es bilateral, la acción procede contra ambas partes de ese negocio jurídico, o sea, procedería contra el deudor y contra el adquirente a título oneroso, ¿bien? Porque en realidad si es a título gratuito, solamente sería contra el deudor en sí. Bueno, igual después vamos a ir viendo, se van a ir viendo los efectos de cada uno, pero en principio el principio general es que si el acto es bilateral procede contra ambas partes, o sea, la acción revocatoria la voy a iniciar contra el deudor y contra el adquirente, o sea, contra quien contrató el deudor, ¿bien? Ese es el principio general. Y acá viene la parte del subadquirente, que sería el caso de, digamos, ¿qué pasa cuando el adquirente, o sea, B, el deudor le vende a B? ¿Y qué pasa cuando B, a su vez, vende ese bien, o dona ese bien a otro, a C, subadquirente? Entonces, el acreedor va a poder ir contra C para poder obtener, para poder revocar ese acto y traer de vuelta el bien al patrimonio del deudor para él cobrarse su crédito. ¿Va a poder hacer esto o no? ¿El acreedor va a poder accionar contra el subadquirente para poder traer el bien del deudor de vuelta al patrimonio del deudor y de esa manera poder cobrar su crédito? Bueno, léanlo para la próxima clase y lo charlamos la próxima clase, si les parece, esta parte. ¿Les parece? Bueno, perfecto.
Quedamos, lo dejo ahí Basta de darnos tarea, Euge. No, Gracias, que Euge. nos da tarea Oviedo, nos da tarea vos. Tenemos que preparar el parcial, Eugenia, cálmate. Y encima tenemos que leer lo que Pero no está chicos, dado. Tranquila, Eugenia, tranquila. Yo les doy tareas re Cálmate. divertidas, chicos, no me van a decir que no. No puedo Uy, sacar. no sabés, nos vamos a divertir. Y sí, imagínate, re divertido. Ponga loca el sábado. Una locura bárbara, tal cual. No, Pero, es que les sinceramente paso. nos quedó colgado patrimonio y es como difícil enganchar, si no tenés un tema, enganchar con el otro. Nos quedó ahí, Sí, nos faltó una pata. sí, eso es verdad. Fíjense igualmente de ver Rivera, yo la verdad que no me acuerdo Rivera bien cómo lo trata el tema de patrimonio. Alguno lo leyó, bueno, no sé si Nora, vos me has dicho que era la que lo había leído, o Alejandra, si alguna No, lo yo leyó no, sí, Cheli lo leyó. no sé si no, pero ella dijo que lo había leído de algo que habían De subido lo en que el está campus, me subido al parece. campus. Pero sí, me falta leer lo de Rivera. Rivera, lo tengo acá, a ver. No sé no sé cuál es bien la. Patrimonio de Rivera está en la 18, si no me equivoco, en la unidad 18. 18. Además, todavía tenemos que leer lesión, simulación, ineficacia de los actos jurídicos, la prescripción, la caducidad. Sí. Claro, porque yo no sé qué parte le tocaba al profe, pero creo que tuvimos Estamos en dos el clases que la profesora Oviedo lo reemplazó, entonces creo que una de las clases tuvo que dar patrimonio y con la otra tenía que seguir con otra unidad que ya estábamos viendo. Por eso. Supuestamente a mí me tenían que reemplazar la primer clase de esta segunda parte. Eso es lo que había que hacer. Pero bueno, a ver, vamos a intentar solucionarlo. Sé que patrimonio es larga, eso sí me acuerdo. Bueno, seamos positivos, acortémosla a lo fundamental. ¿Cómo? Acortémosla a lo fundamental, patrimonio. Sí, es caracteres del patrimonio y la cuestión de la necesidad del patrimonio. A ver. ¿Tienen ahí el libro, por casualidad? ¿Y qué querías que te dijéramos? No, vamos a ver los dos, o sea, entre todos si quieren, los títulos, y les voy diciendo lo más importante para que lean. Y para que no sé en qué página es. ¿Alguien la encontró? ¿Qué página En es? la página, yo te digo, la 556, o 555 en realidad, pero como no tiene numeritos justo. 500. Patrimonio, sí. Está en la 554. Sí. Bueno, patrimonio, conceptos generales. Ese título, todos los puntitos. Caracteres del patrimonio, el patrimonio como el 7, el 8, El 8. O sea, lo que nos estás marcando es lo más relevante de esta unidad. Sí. Sí. Cosas que sí o sí tienen. Los patrimonios especiales, el 9, el punto 9. Bueno, ese sería de todo, porque el punto 9 es todo patrimonios especiales. Los derechos patrimoniales. El punto 11.
sobre los cuales se funda la regulación de los derechos reales. El punto 13, yo le digo lo más importante, no es que no tengan que saber todo, porque no sea que después les pregunten algo de lo que yo no les digo, pero lo más importante, porque los derechos personales o de crédito, que es el 12, también tendría que ir, pero bueno, la diferencia entre el régimen de los derechos reales y personales es más importante. El punto 14... Sí, los derechos intelectuales. Los derechos intelectuales, léanlo, a veces suelen hacer alguna pregunta respecto a eso, pero no es como no es lo más importante, pero léanlo eso. No contenía ninguna discusión. El 19, el 18, perdón, el 19, el 20, el 21, el que dice bienes excluidos de la agresión de los acreedores, porque hay dos 21, no sé por qué, pero es el que dice bienes excluidos de la agresión de los acreedores. El 22, y no me quedaron más. Y el 22. Bueno. Esto producción en secundaria. Profe. Después de esto, suicidarme. No sean exagerados. Chicos, o sea, no tienen que saber cosas de memoria, O sea, es en general, por ejemplo, acá, que dice, distintas clases de créditos. El principio de igualdad entre los acreedores, lo acabamos de ver, miren, ya le saqué un punto. Sí. Créditos criogafarios, créditos ¿Para dónde estás leyendo? ¿Cómo? Página 571. Distintas clases de crédito. El 18. Ya este punto casi que lo saben, miren, lo vimos hoy. Sí. Créditos con garantía real. Sí, eso lo Eso, un puntito, no más. Efectos de la regla de la prenda común, también. Puntito, no, tampoco una cosa. Si vamos, va a ser oral o no el parcial, seguro. Supongo. Sí, va a ser oral, así que. Bienes excluidos, el 21, bienes excluidos de la agresión de los acreedores, es importante. Ese es importante. Bueno. Y bienes afectados, un servicio público también, ¿cómo se llama? Así, no tienen que saberlo puntillosamente. Pero lo tienen que saber. Subrogación real, que es el H del punto 22, no se lo van a preguntar para mí. Ya eso lo van a ver más en reales. Claro, hay cosas que se van a profundizar en las materias específicas. Claro, tienen como que saber que existen, más o menos, si pueden, así en qué consiste. La subrogación real en realidad se da cuando lo que la ley lo que permite hoy en día es que
uno afecta la protección de la vivienda. Antes se llamaba bien de familia, eso, que era que vos sacabas ese bien tuyo de, de la garantía común de los acreedores, sería, o sea, los acreedores no iban a poder agredir ese bien, los acreedores del título anterior. Pero había que tener un solo bien en esa época. Exacto. Sí, hoy también, nada más es un solo bien, y lo que cambia hoy en día es que se puede también la protección unipersonal, o sea, antes no estaba permitido, yo hoy tengo mi casa y puedo ponerla como bien de familia, o sea, que sería protección de la vivienda, mi casa, yo sola. Antes sí o sí tenías que poner de beneficiarios a tu cónyuge, tu hijo, siempre tenía que ser otra persona, y vos mismo no podías estar como beneficiario, o sea que si vos no tenías una familia, por decirlo de alguna manera, no podías acceder a esta protección de la vivienda. Hoy en día sí se puede. Y la subrogación real, en realidad lo que quiere decir es que, ¿qué pasa? Cuando hay un acreedor, porque hay excepciones a esta protección de la vivienda, hay digamos, esta regla, por ejemplo, los créditos por expensas comunes no son alcanzados por la protección o sea, no son alcanzados por la protección de la vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que mi departamento lo afecte a protección de la vivienda, el consorcio me va a poder subastar mi departamento porque es una excepción a la regla. Entonces, en esos casos, pongámosle que yo tenga otros acreedores, ¿bien? Y a mí me subasten ese bien, me subasten el departamento, y yo lo tengo protegido con la vivienda. La subrogación real lo que me permite es que, si yo del producido me venden ese departamento, un acreedor que le debo $20.000, y a mí por el departamento me dan 40. Entonces, esos 20 que me quedan protegidos. No me los puede tocar ningún acreedor. Eso es la subrogación real. Se traslada la protección del bien al dinero. Eso es la subrogación real. Y eso no me lo va a poder tocar nadie que obviamente no sea un acreedor de alguna excepción, ¿no es cierto? Pero en principio ningún acreedor me va a poder tocar ese dinero, por más que me lo subasten al bien, queda protegido, y yo con eso, por ejemplo, me puedo comprar nada hoy en día, pero bueno, pongámosle otro departamento que me pudiera comprar, y eso no me lo va a poder sacar nadie, y se traslada después esa protección a ese otro inmueble que yo adquiero, por decirlo, con ese dinero. O a un auto. O a un auto, no, tiene que ser un bien inmueble, la protección de la vivienda. Un bien inmueble, siempre es una vivienda lo que protejo. Bien. Si no queda el dinero, ese reservado, en el sentido de que no me lo van a poder sacar y yo lo tengo guardado, y cuando pueda comprarme una casa con otra cosa, voy a poder comprar, pero ese dinero en principio no me lo podría tocar ningún otro acreedor. Perfecto. Eso sería la subrogación real en sí. Con que sepan eso, tiene algunos matices más, pero con que sepan eso, que es así, está perfecto. Bueno, perfecto. Eugenia, gracias, mi amor. Bueno, gente, vayan a descansar. Le voy a preguntar esto porque es lo que vimos. Bueno, gente, vayan a descansar, y después la clase que viene nos vemos. Y terminamos con esto. Perfecto. Y seguimos con lo otro. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Eugenia. Un saludo. Hasta luego. Que descansen. Gracias.